Bueno, y tal cual se los anuncié, voy a presentarles de una manera sintética la noción de retrotopía de Zygmunt Bauman, no solamente para los estudiantes que de la Universidad Nacional del Departamento de Sociología están inscritos en esa asignatura y ya hemos leído ese testamento del célebre sociólogo polaco-inglés recientemente desaparecido, sino efectivamente para todas las personas que ven este canal. De paso, quiero señalarles que el texto que continúa dentro de 8 días es la maravillosa entrevista que Zygmunt Bauman concedió al periodista Benedetto Becchi, que se llama Identidad. Entonces el hashtag para la próxima semana va a ser identificaciones, numeral identificaciones, justamente porque vamos a ver cómo ya no hay una única identidad hasta que la muerte nos separe, sino que quizá la identidad es un rompecabezas al que le faltan fichas y nada ni nadie nos garantiza que armamos lo que la carátula nos dice. Entonces, identificaciones, numeral identificaciones será nuestro trabajo en el grupo de Facebook que tenemos para los estudiantes y desde allí les daré las instrucciones respectivas. La vez pasada veíamos en la introducción y en el primero y segundo capítulo de Retrotopía algo que voy a retomar inevitablemente. ¿Qué es una retrotopía? ¿Hasta qué punto se completa esa vuelta a Hobbes, es decir, esa necesaria vuelta al Estado? ¿Y hasta qué punto hay una explosión de esa vuelta al Estado en una vuelta a las tribus? Hoy particularmente voy a abordar el tema de la vuelta a la desigualdad, de la vuelta al seno materno y el epílogo contundente que da en ese testamento llamado Retrotopía, repito, el célebre sociólogo Zygmunt Bauman. Pero todo eso lo quiero aplicar al caso del coronavirus y particularmente a la manera como desde el gobierno colombiano se ha tratado o no de enfrentar la pandemia. ¿Qué es una retrotopía? Básicamente, un poco un repaso muy general. Es la pretensión de mostrarnos en vez del futuro un pasado idílico que nunca existió. Señalábamos en clase la vez pasada que justamente Zygmunt Bauman arranca con el Angelus Novus de Paul Klee de 1920, retomado en 1940 por Walter Benjamin en sus tesis sobre la historia. El Angelus Novus es ese ángel que lo arrastra el viento, pero que le da la espalda al pasado y va arrollado hacia un futuro. Pues él le da la vuelta y nos mostraría cómo justamente no queremos ver el pasado real, sino que se nos ofrece un pasado mítico, un pasado, digámoslo francamente, de tradición, familia y propiedad, y en el caso de Colombia, de seguridad democrática, que evidentemente nunca fue idílico en ningún aspecto, sino todo lo contrario. Probablemente es cuando más criminalidad, cuando más inseguridad humana, existencial, cuando más falta de proyecto de futuro hubo en este país, pero se le vende a la gente de una manera moralizante o con una moralina tibia para que se diga es que se podía ir a la finca. Y hay representantes imbéciles o estúpidos, estúpidas también evidentemente, creo que el acuerdo de género aquí cabe, que dicen es que bajaron las tasas de homicidios y con eso pretenden mostrar un momento idílico de la seguridad democrática de cierto expresidente imputable que más valdría no acordarnos jamás de su nombre. Pero volviendo acá, ese pasado idílico que nunca existió, de tradición, familia y propiedad, se impuso después del no en Colombia y efectivamente echamos para atrás el último cuento que nos contaron. Y el último cuento que nos contaron era la paz y obvio estos quieren volver trizas la paz haciéndose los imbéciles, porque esa es la manera más efectiva de volver trizas los acuerdos de paz. Y lo hemos visto desde múltiples perspectivas. Pero quiero continuar un poco con esa necesaria vuelta al Estado. Y es evidente que la manera como ha enfrentado, por ejemplo, el coronavirus el presidente Emmanuel Macron en Francia con respecto a cómo lo ha enfrentado el presidente Iván Duque, pues muestra los años luz. No solamente en términos de sensibilidad, de capital simbólico, de ser jefe de Estado, sino
de la incapacidad que tiene nuestro mandatario, desgraciadamente, de administrar este país. Es increíble que entre en contradicción con las disposiciones de ciertos gobiernos locales que quieren necesariamente poner a la gente en cuarentena porque es lo que hay que hacer. Y es increíble que pareciera que gobernaran él, la vicepresidenta, y ahora con las declaraciones la ministra del Interior, que es Alicia en el país del coronavirus, evidentemente que nadie puede tener, diciendo que es hasta que llegue donde los ancianos que se pueden aplicar las medidas, y evidentemente justificando el hecho de que no se cierren los aeropuertos. Las caricaturas sobran, no solamente la de Matador. Cuando digo sobran es que efectivamente muestran de una manera exponencial, digámoslo francamente, la estupidez de quien gobierna Colombia. No hay otra palabra, la imbecilidad. Pero al mismo tiempo la imbecilidad y la estupidez de quien se hace el imbécil y el estúpido, porque favorece ciertos intereses económicos. Y obviamente muchos ya han mostrado el parentesco que tiene con la alta directiva de Avianca y la razón por la cual el presidente Duque no cierra los aeropuertos. Esto lo hace cómplice de todos los casos de coronavirus, que son el 66% que vienen en los vuelos de Europa. Luego, evidentemente, entre más retrase el cierre de los aeropuertos el presidente Iván Duque, es un criminal para los colombianos. Y hay que decirlo así. Lo demás es no decir la verdad, de ese tamaño. Es un criminal si no cierra los aeropuertos. Y Marta Lucía Ramírez también. Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Bueno, evidentemente en Francia el Estado subsidia a los pobres, están nacionalizando empresas, están dándole un seguro a la gente, un bono para que efectivamente tengan que comer. Aquí eso habría que pedírselo, exigírselo a los cacaos, a aquellos que han usufructuado y que usufructan de nuestro ahorro con las pensiones, con las cesantías y que ganan muchísimo dinero. Deberían sufragar los gastos de la población colombiana. Bueno, y de esa vuelta al Leviatán, con todo el problema que tiene esa pérdida del estado de bienestar que aquí nunca hemos tenido en Europa, pasábamos a la vuelta a las tribus. Y obviamente veíamos la cantidad de movimientos de sálvese quien pueda que ocurren en esa retrotopía. Ahora bien, ¿qué pasa? Nos encontramos con un movimiento más que es el de hoy, la vuelta a la desigualdad. Muchos estudiantes han puesto que efectivamente romantizar la cuarentena es un privilegio de clase. También habría que agregar que tomar conciencia de la romantización de la cuarentena es otro privilegio de clase, probablemente ligado al capital cultural. Pero esas serían unas discusiones imbéciles que negarían las dos ciudades o las dos naciones que existen en Colombia. Los que tienen muchísimo, los que más o menos tienen, que están en el medio, y los que nada tienen y tienen que vivir del rebusque, y a quienes evidentemente habría que sufragar. Un mínimo que podemos hacer los que ganamos un poquito más es decirle a nuestras empleadas domésticas: no vengan, no se vayan a montar en un Transmilenio y nosotros les pagamos el día, les ponemos la platica en efecti o por el medio que sea. Sería lo mínimo para atenuar esa maldita desigualdad que vivimos en Colombia. Y luego de esa vuelta a la desigualdad está, por supuesto, la vuelta al seno materno, al narcisismo y las expresiones del sálvese quien pueda. Y yo les suplico a mis estudiantes y a todos los que me ven, ¿cuál es la obsesión de los colombianos con el papel higiénico? ¿Por qué nuestras prioridades están en el papel higiénico? Cuando deberían estar en el arroz, en el atún, en los enlatados, en el grano, no en el papel higiénico. ¿Quién les metió en la cabeza que la escasez, que la hambruna se calma con papel higiénico? No lo puedo creer. Que por favor alguien me explique la relación entre ese tapar la mierda de la retrotopía y el comprar desaforadamente papel higiénico o jabón desinfectante ante un virus, antibacterial ante un virus. El cierre es contundente en el epílogo de Retrotopía de Zygmunt Bauman. O nos unimos todos como cuerpo solidario, creamos nuevos lazos de solidaridad, o en ese sálvese quien pueda nos disponemos a enterrarnos todos en una miserable fosa común. He ahí la retrotopía que hay que conjurar.